Fórmula Noticias, fin de semana, con Jaime Núñez. Bueno, continuamos las 8 de la mañana con 30 minutos. Es el tiempo del centro del país. Casi me agarran con la mordida de mi manzana. La verdad, le estaba dando una mordida a mi manzana. Pues es domingo, se vale. Estamos levantados desde muy temprano. Oiga, vamos a platicar de presupuesto, de todo lo que sea. Esta semana se conocieron datos interesantísimos del IEPS y todo eso. Qué cosa, ¿eh? Está en la línea bueno, no en la línea telefónica, está conectado por Zoom porque lo desmañanamos. También ya está muy activo este fin de semana a Manuel Guadarrama. Él es el coordinador de Gobierno y Finanzas del IMCO, del Instituto Mexicano de la Competitividad. Manuel, qué gusto, ¿cómo te va? Buenos días. Buenos días, Jaime, buenos días a toda la audiencia. Un gusto estar Oye, con a ver, qué gusto saludarte esta mañana. Manuel, dieron a conocer este barómetro de información presupuestal, muchas cifras, muchos datos. ¿Qué destacas? ¿Qué es lo que está sucediendo con los recursos públicos de este gobierno? ¿Cómo se están utilizando? ¿Cómo lo ven ustedes? Mira, en general estamos muy mal acostumbrados realmente a recibir malas noticias con el dinero público, con lo que hacen los estados, con lo que hacen los gobernadores. En esta ocasión, Jaime, afortunadamente, lo que vemos en este estudio, en este barómetro de información presupuestal, es que afortunadamente al menos avanzamos en la primera etapa de todo el ciclo de las finanzas, que va desde la parte de planeación, presupuestación, después a la parte del ejercicio como tal y luego ya la parte de fiscalización. Estamos en la primera parte, en la de aprobación de los presupuestos, y al menos lo que tenemos es que por primera vez los estados empiezan a desglosar de una forma consistente la información presupuestal. Al menos vamos a saber en qué se van a destinar los recursos públicos en la mayor parte de los estados. Claro, después hay que decir, esto pues no sabemos si en efecto se vaya a cumplir, no sabemos si del dicho al hecho haya millones de por medio, pero al menos lo que tenemos en este barómetro de información presupuestal es la calidad de la información con la que están desglosando los estados ha mejorado afortunadamente, pues ya a lo largo de una década. Son 12 ediciones de este estudio que se lleva a cabo. Entonces, afortunadamente tenemos buenas noticias al respecto. Oye, Manuel, pero veo una evolución bien importante. En 2008 apenas pasabas en la mitad, 50, 50 y tantos por ciento. En esta ocasión vemos información o transparencia hasta el 90, 90 y tantos por ciento. Así es. Sí, parece increíble, pero si vemos los datos que había disponibles en 2008, no sabíamos a dónde iba los fideicomisos, deuda pública, cómo estaba la nómina de los funcionarios, la nómina magisterial, cómo estaban temas de ayudas sociales, no sabíamos cuánto se iba a las secretarías, a las oficinas, a los poderes, no había prácticamente nada de información, todo esto estaba, pues, estaba desordenado, estaba incompleto, estaba regado por todos lados esta información presupuestal. Y ahora, afortunadamente, pues empezamos a tener esta mejora consistente en la información de los ingresos, cuánto reciben los estados y cuánto va a gastarse también. Oye, Manuel, pero me llama mucho la atención, de las 32 entidades, 12 no son transparentes o no tienen esa transparencia que pues podría o deberíamos exigir o deberían exigir los habitantes de estas entidades. ¿Cuáles serían estas entidades que no están en ese rubro de la transparencia y de la claridad? Mira, todavía hay, exactamente, todavía hay una ventana de oportunidad importante para algunas entidades federativas. La peor evaluada en esta edición es Guerrero, que todavía tiene pues una calificación de 66%. Esto realmente pues significa que todavía tiene muchas áreas de oportunidad, como decía, en temas claves. Todavía no sabemos a dónde. Oye, Manuel, pero permíteme interrumpirte un momento. ¿Es el Guerrero de Astudillo o el Guerrero de Evelyn Salgado? Porque hay una transición. Claro, es el Guerrero de Astudillo. Ah, ok. Justamente, digamos, el año pasado que se da este cambio, pues todavía habrá que ver ahora qué tal se publica esta información con la nueva administración, pero al menos pues lo que deja el gobierno anterior en muy malas cifras, en muy malos números al estado de Guerrero, es el único que ni siquiera llega arriba del 70% de cumplimiento en esta información presupuestal, lo cual quiere decir que ni siquiera está cumpliendo con todas las obligaciones legales
que se exigen en materia de transparencia, en materia de contabilidad gubernamental, que esto, para que se entienda cuando se habla de contabilidad gubernamental, que parece un tema muy técnico o muy aburrido, es una cosa muy sencilla, que es que todos los estados, todos los entes públicos adopten el mismo lenguaje para reportar la información presupuestal. Entonces, ¿y de qué nos sirve? Que nos permite que podamos hacer análisis comparativos. De otra forma, Jaime, no podríamos hacer un comparativo justo entre Guerrero, Oaxaca, entre Chiapas y Campeche. No habría forma, porque pues cada quien reportaría lo que quiere, como quiere, cuando quiere. Y existe una legislación muy importante en este tema de contabilidad gubernamental para que todos hablemos el mismo lenguaje. Entonces, aquí todavía hay fallas en ese reporte de información, en el caso de Guerrero. Otros estados que faltan todavía en este tema: San Luis Potosí, Michoacán, el Estado de México, Morelos. La Ciudad de México, por ejemplo, sale todavía bajona, Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Baja California y Tamaulipas. Oye, qué interesante, ¿eh? Los estados que nos acabas de mencionar. Estamos platicando con Manuel Guadarrama, él es el coordinador de Gobierno y Finanzas del IMCO, Instituto Mexicano de la Competitividad. Manuel, en el sentido de la información que no se llega a conocer y que es información muy sensible, deuda pública, o sea, no sabemos qué tanto y qué nivel o qué porcentaje de deuda tienen, salarios, uso de recursos en fideicomisos, nóminas de maestros. Vaya, hay temas muy sensibles, Manuel. Un tema muy sensible. Mira, inclusive aquí, por ejemplo, ponemos de evidencia estos datos, que no podemos todavía conocer el destino de la deuda pública, que tradicionalmente pues siempre es un tema que llama la atención, porque hay un mal manejo en muchas ocasiones. Sí, porque es muy sencillo saber cómo se toma un gobierno, con qué porcentaje de deuda o qué cantidad de deuda y cómo se deja. Y que no se conozca es hasta, no sé si ilegal, pero sería grosero incluso con tus gobernados, ¿no? Saber cómo recibiste el Estado y cómo lo estás entregando a la otra administración. Claro, totalmente. Y mira, en este tema que te decía de la deuda, la Constitución establece que toda la deuda tiene que destinarse a fines productivos, además, a temas productivos que generen valor adicional a la sociedad. Y lo que estamos viendo en el reporte de los datos es que, por un lado, viene incrementando la deuda de los estados y, por otro lado, viene disminuyendo la inversión de los estados. Entonces, esto es contradictorio, ¿no? Tendríamos que ver realmente pues cómo aumenta la deuda y aumenta la inversión, y no estamos viendo eso. Estamos viendo que ya acumulamos 3 años de caída en la inversión pública de los estados. ¿Y a dónde se está yendo esa lana? Esa es la pregunta. Exactamente, es el tema. Desafortunadamente no podemos saber con precisión a qué obras públicas, si es inversión física, si es inversión de capital. Lo que vemos en algunos casos es que después de los grandes endeudamientos que hubo en algunas entidades federativas, ahorita están pagando los platos rotos. Y en el caso, por ejemplo, de Quintana Roo, te lo menciono también como ejemplo, pues dimensionemos esto: el 40% del presupuesto del Estado se va a pagar la deuda pública que se contrató. Entonces, esto tiene un doble costo: no solamente el costo de la deuda, el costo del financiamiento, sino el costo de oportunidad que se deja de invertir con estos recursos. Han cambiado incluso las reglas, ¿no, Manuel? En algún momento con el caso Coahuila, por ejemplo, Coahuila de Moreira, de Rubén Moreira, cuando pasó esta elevado índice de deuda, que se podía contratar deuda con bancos, y vaya, ahí eso fue todo un problema, que incluso se cambiaron las reglas. Así es, derivado de esos grandes endeudamientos que hubo en mayor medida en los estados del norte, se desprende la legislación en materia de disciplina financiera, que les aprieta el cinturón a los estados para que justamente tengan topes al momento de contratar, claro, tengan las mejores condiciones de contratación, y eso medianamente ha estabilizado la contratación de deuda de los estados, pero todavía nos falta saber a dónde se destina la deuda pública. Oye, Manuel, estamos platicando con Manuel Guadarrama, coordinador de Gobierno y Finanzas del IMCO. ¿Quién es el encargado? ¿Los congresos, sus auditorías o la auditoría federal? ¿Quién es el encargado de vigilar los recursos y que exista transparencia? Mira, es muy buena pregunta, Jaime, porque en este caso la parte presupuestal pues involucra a 2 poderes: al Ejecutivo, a los gobernadores, gobernadoras de los estados, que por un lado hacen toda la planeación
los mejores que pueden decidir cuáles son las necesidades, identificar cuáles son las necesidades, pues es precisamente el gobierno, la administración. Claro. Que va a decir, aquí requiero recursos, aquí no, esto es una prioridad, esto no. Entonces, ellos son los que se encargan de esta planeación y esta presupuestación. Y envían los paquetes económicos, como lo hace también el gobierno federal, a los congresos. Y en esta parte ya interviene de forma importante pues, nuestros diputados locales, que en cada congreso van a aprobar estos presupuestos de egresos y que tienen que cumplir con esta información desglosada. Entonces, aquí hay una responsabilidad tanto de la administración, de los gobernadoras, como de los legisladores. De los congresos locales. Exactamente. Pues Manuel Guadarrama, coordinador de Gobierno y Finanzas del IMCO, qué importante platicar contigo porque nos ayudas a entender algo que, como dices, luego es medio denso, medio complejo entender, pero es fundamental saber cómo y qué tan transparente es el uso de los recursos públicos. Manuel, cuídate mucho, te deseo un excelente fin de semana, un buen domingo. Abrazo grande. Gracias, Jaime, igualmente. Hasta pronto. Vamos a la pausa. 8:42, regresamos. Después de la comida, el café por la tarde. Y con él, una buena charla, tratándose de las noticias ahora. Compartimos esa información. Esta historia nos las trae. Es momento de charlar.